Fíjense, hermanos, que en los últimos años nos hemos dado cuenta que cada uno de nosotros pasamos por diferentes situaciones en la vida, pasamos por pruebas, por dificultades, y yo había llegado a una conclusión en mi vida, y es que dependiendo en las manos de quién estamos, o dependiendo en las manos de quién estén las cosas, así suceden las bendiciones. Y leí un artículo que decía, dependiendo en las manos de quién estén o en las manos correctas. Alguien dijo por ahí, por ejemplo, que un micrófono en las manos de Luciano Pavarotti cuesta en un concierto casi $1.000.000. Una pelota de basquetbol en las manos de Michael Jordan cuesta miles de millones de dólares. Un pincel en las manos de Picasso, por ejemplo, puede costar también varios millones de dólares. Pero ¿saben algo, hermanos? Una vida en manos del alfarero costó la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Y esas manos que necesitamos nosotros en esta mañana son las manos que nos quieren moldear y nos quieren bendecir. Así que quiero compartir con ustedes en esta mañana este mensaje llamado En manos del alfarero. Y quiero que vaya a Jeremías, capítulo 18, versículo 2 al 6. La palabra del Señor nos declara lo que verdaderamente Dios quiso dar a través del profeta, y hay una riqueza muy hermosa y muy bonita hablando acerca de lo que Dios quiere hacer o quiso hacer con el pueblo de Judá en este caso, y lo que Dios quiere hacer con nosotros también. Pero es una palabra, hermano, que necesitamos entenderla en el contexto de lo que estaba pasando la nación de Judá en aquel entonces. Dice la palabra del Señor, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. Dice Jehová: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Oramos al Señor. Padre, esta mañana, Señor, hemos venido como lo que somos delante de ti. Hemos venido, Señor, como ese material que no es muy agradable a simple vista, pero que en las manos correctas pueden suceder maravillas. Y hablo acerca del barro, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que cualquiera que sea la circunstancia que mis hermanos estén pasando, Padre, que este mensaje pueda llegar a lo más profundo de su interior, y tú puedas, Señor, en algún momento restaurar lo que no estaba bien, o aquello que no funciona, tú lo puedas hacer de una forma que a ti te parezca mejor, Señor. Bendice a los que están en línea, bendice a los que escuchan el mensaje en la casa de Dios, y bendícenos a todos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. En manos del alfarero. Fíjense, hermano, que muchos quizá hemos leído esta porción de la palabra, muy linda, muy bonita, pero para entender un poco el por qué Dios llevó al profeta Jeremías a poder decir estas palabras, o a ver la figura que aquí menciona, que es la figura de tres elementos importantes que yo quisiera que pudiésemos ver en esta mañana, y que si usted quiere anotarlos para llevárselos para su casa, para lo que usted tenga que hacer en estos días, usted pueda anotarlo y saber que Dios está trabajando en cada uno de nosotros. ¿Cuántos saben, hermanos, que Dios sigue trabajando en cada uno de nosotros? Amén. Todavía somos personas, somos cristianos en proceso, estamos en un proceso de construcción, pero hay algo que estaba sucediendo en el contexto del reino de Judá, y el reino de Judá, hermanos, había caído en una bajeza tan grande. Lamentablemente, hermanos, al estudiar al profeta Jeremías y al estudiar también este libro, uno se da cuenta, hermanos, que el pueblo se había alejado de Dios de una manera terrible. Estaban, hermanos, haciendo prácticas que eran totalmente
en contra de la voluntad de Dios y sobre todo aberrantes hacia Dios. Estaban cometiendo los peores actos, hermanos. Se habían vuelto a dioses falsos y sobre todo habían empezado a tener prácticas donde sacrificaban hasta sus propios hijos y los dedicaban a los Baales y hacían una serie de atrocidades. Y el libro de Jeremías prácticamente trae unos anuncios de parte de Dios por medio de este profeta para que la nación completa se arrepienta de todos los pecados terribles que están cometiendo. Y dentro de los enunciados que el profeta Jeremías empieza a dar al pueblo, uno de sus quintos enunciados es la señal de la casa del alfarero, así se le conoce, donde básicamente Dios está tomando una figura de lo que ellos podían ver en su entorno, lo que ellos tenían a la mano, pero que le funcionaría al profeta de poder dar a conocer el mensaje correcto para lo que estaban haciendo y lo que estaban teniendo el pueblo de Israel en aquel entonces. El libro fue escrito por Jeremías y fue dictado por su escriba Baruch. En el tiempo antiguo pues habían escribas o habían personas que se dedicaban a escribir lo que la palabra de Dios venía a través de un profeta, y fue escrito en el año 604 al 508 antes de Cristo, y directamente fue escrito al pueblo de Judá. Recuerde que Israel se divide en dos reinos, el reino del norte, el reino del sur, y en este caso nos encontramos con el reino de Judá, con Jerusalén como su capital, porque ahí fue escrito también. Y el énfasis que da este mensaje de Dios a través del profeta es la infidelidad de Judá a Dios. Y sobre todo, cómo Dios quiere que termine la infidelidad del pueblo. Eso es un énfasis que se hace. ¿Cómo va a terminar en destrucción? Porque, hermanos, si usted lee al profeta Jeremías, usted se va a dar cuenta que el juicio que Dios trae para la nación es destrucción. Las palabras que Dios está dando al pueblo de Judá, prácticamente, hermanos, es: si ustedes no se arrepienten, entonces voy a utilizar a sus enemigos para que a través de sus enemigos yo los voy a hacer entrar a ustedes en razón. Imagínense que Dios se iba a disponer o se dispuso, hermanos, a utilizar a los enemigos de Israel, a los babilónicos, por ejemplo, para entrar y conquistar ese pueblo, para destruir, para que hubiese, hermanos, de todo, para Dios hacerlos entender a ellos que estaban mal. Pero algo que me encanta, hermanos, del libro de Jeremías es que, a pesar de que es un libro de juicio, porque usted va a leer juicio por todos lados, pero a la misma vez el Señor está trayendo una restauración, porque ese es el Dios que nosotros tenemos, hermano. A veces creemos que Dios es un Dios que solo tiene un látigo y nos está dando, porque creemos que venir al cristianismo es cumplir una serie de normas, de reglas y situaciones, porque al igual que el pueblo de Judá, los cristianos de hoy en día posiblemente han caído muy bajo y están haciendo prácticas que no son correctas, y el Señor está hablando a través de la palabra, a través de sus profetas, y está diciendo: arrepiéntanse antes que use a sus enemigos para que los lleven en cautiverio y ustedes puedan entender. Pero a pesar de que los voy a llevar por un lugar difícil, a pesar de eso, también tengo en mi otra mano una mano que les va a abrazar, que los va a cuidar, que los va a llevar a una tierra de bendición. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Pero a mí me encanta porque dentro de todo lo que estaba hablando, en algún momento se refirió a una figura muy hermosa, que es una de las, digamos, de los trabajos que se hacían en aquel entonces, que era el ser alfarero. Y fíjense que Jeremías significa Dios revela su corazón, porque básicamente, hermanos, lo que estamos viendo aquí es cómo Dios se revela, cómo Dios da a conocer lo que verdaderamente hay en su corazón. Los profetas sirvieron como herramienta en manos del Señor, recordando a la sociedad los estándares del pacto que Dios había hecho o tenía con cada uno de ellos. Advirtieron al pueblo del juicio próximo, con la esperanza de que quizás se arrepintieran o aprovecharan la misericordia de Dios. La manera más clara donde demuestra el amor restaurador de Dios al pueblo es en el encuentro que Jeremías tiene con Dios en la casa
del alfarero, que es Jeremías 18 que acabamos de leer. Dios le explica a Jeremías que cuando él habla de juicio no es una situación irrevocable, porque no está cambiando de parecer. Dios no está pensando en que se va a arrepentir en algún momento si el pueblo no se arrepiente. Él siempre habla de juicio con la esperanza de que el pueblo se vuelva y cumpla con las condiciones que le permiten a él demostrar misericordia. Este es el principio. Dios siempre hace justicia. Si lo vemos desde este punto de vista, hermano, como un principio espiritual, es que Dios siempre hace justicia. Él no va a dejar que las cosas terminen como nosotros las hemos planeado o como nosotros las llevamos. Él siempre hace justicia, pero Él siempre está buscando cada oportunidad también para buscar o para mostrar, misericordia. Así que no se preocupe, no diga: pastor, entonces lo que estoy haciendo mal traerá juicio para mi vida. Probablemente sí, pero al mismo tiempo también, hermanos, lo que trae es el favor de misericordia que Dios quiere darle a usted. Porque usted, que es un padre de familia, por ejemplo, cuando usted corrige a sus hijos, usted los regaña, usted los castiga, y en algún momento usted se siente mal porque mira al niño llorando, y cuando un niño está llorando porque lo han regañado, porque lo castigaron, viene el padre y dice: no, tranquilo, vení para acá. O sea, te castigué porque te quiero, porque verdaderamente te va a ir mal si no haces como yo te estoy diciendo. Y ese es el Dios, hermano, que nosotros tenemos ahora. Un Dios que, a pesar de que todavía sigue diciéndonos: salgan del pecado, salgan de aquellas cosas que son abominables a mí, a pesar de todo esto, hermano, entonces también tenemos a un Dios que nos está amando, que nos está dando la oportunidad de acercarnos cada día más a Él. El día de ayer compartía con los jóvenes en el servicio juvenil algo que no es muy común a veces predicarlo, porque ahora, hermanos, podemos tener expositores de las predicaciones, expositores que a lo mejor traen una palabra muy personal o una palabra que trae mucha motivación. Y yo no digo que la Biblia no lo haga, pero hay enseñanzas, hermanos, que el pueblo de Dios las está olvidando. Y ayer compartíamos con los jóvenes acerca de la reverencia en la casa de Dios, por ejemplo. Y hay mucha base bíblica que nosotros podemos entender por qué Dios exige que cuando se elaboró, se construyó el templo para adorar a Dios, habían exigencias. Aún les decía yo a los muchachos, para los sacerdotes, cuando entraban al lugar santísimo, tenían que estar vestidos con vestiduras específicas, incluyendo hasta los calzoncillos, les decía. Tenían que ser específicos. ¿Y por qué, si Dios es un Dios de orden, es un Dios, hermanos, de excelencia, por qué Dios iba a cambiar en este tiempo para que nosotros tampoco lo honráramos a Él y respetáramos y reverenciáramos la casa del Señor? Así que pégale un codazo al que tiene la par y dígale: reverencia en la casa de Dios. Amén. Porque necesitamos encontrar el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces Dios le explica a Jeremías que cuando él habla de juicio, entonces Dios también habla de misericordia. Cuando él habla de juicio, también Dios habla de misericordia. Ese es el mensaje que Dios encierra a través del capítulo 18, versículo 1, que nos habla de la figura que Dios utiliza de un alfarero, de una persona que se dedica a ese tipo de trabajo. Entonces, la alfarería y el barro, fíjense, son símbolos bíblicos frecuentes. Como maestro, alfarero, Dios es soberano sobre la humanidad. Y Él, hermano, tengo que darle una noticia en esta mañana: si el Señor quiere moldearlo a usted como Él quiere, lo va a hacer. Porque nadie puede negarse a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Aunque nosotros huyamos, aunque nosotros no pongamos de nuestra parte, si el Señor ha dicho que lo va a hacer y lo va a formar de la manera que Él ha establecido, Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él es el alfarero, Él es el arquitecto, Él es el que hace las cosas como deben de ser. Entonces, ¿pero qué le estaba diciendo Dios al pueblo en aquel tiempo? Veamos entonces lo que nos quiere dar a conocer también a nosotros a través de algunos principios para nuestra vida cotidiana hoy en día, hermano, que necesitamos mucho el escuchar lo que Dios quiere decirnos. Y yo quiero utilizar 3 elementos muy importantes en esta lectura de la casa del alfarero.
Y el primer elemento, hermanos, es la rueda. Diga conmigo, la rueda. Hay otra versión que dice el torno, ¿verdad? Pero ustedes saben que el alfarero, el que hace este tipo de objetos, utiliza como herramienta base una rueda que es la que está girando. También hay otro elemento que es el barro. No se puede hacer una obra de arte si no está el elemento del barro. Y por último, puede estar la rueda, puede estar el barro, pero si no hay manos de un artesano o de un alfarero, entonces no va a pasar nada. Entonces, 3 elementos importantes en esta mañana para que usted entienda lo que Dios a lo mejor está haciendo en su vida, que usted no lo entiende, pero que en algún momento, a través de lo que Dios quiso darle al pueblo de Judá, para advertirle que si seguía en la misma condición, entonces Dios también puede hacerlo con cada uno de nosotros. Veamos entonces, hermanos, la rueda. La rueda representa el mundo en el que nosotros vivimos. Básicamente, hermanos, nosotros tenemos que ser colocados en la mesa de trabajo de Dios para que Dios pueda empezar a trabajarnos y a moldearnos. Y una cosa que le voy a decir, hermano, que no todos somos moldeables. Algunos dirán, pastores, que mire, Dios conoce cómo he sido yo en mi vida. Yo he sido rebelde, pastor. A mí me cuesta que me entre la palabra de Dios. Es que mire, yo me le he metido por Dios por aquí, por allá, pero a mí me ha costado. ¿Por qué? Porque de alguna manera nuestros pensamientos hacen que nosotros creamos, hermano, que podemos solucionar los problemas de la vida, pero cuando ya nosotros no podemos, el Señor dice, ven para acá, quiero ponerte sobre la mesa, sobre la rueda, y voy a empezar a darte forma. Mire qué interesante, hermanos. Para Israel, la rueda representaba el cautiverio babilónico. Para ese tiempo, hermanos, que este reino había tenido tanto alejamiento de Dios, representaba literalmente el cautiverio, hermanos. 70 años en cautiverio con Babilonia por su pecado, por su desobediencia. Y Dios dijo, pues tiene que pasar por la rueda. A veces nosotros no quisiéramos ser pasados, hermanos, por la rueda. A veces nosotros quisiéramos pasarnos el proceso y llegar directamente a las manos de Dios, porque llegar a la rueda es esperar que las manos del alfarero caigan y empiecen a darnos forma. Llegar a la rueda posiblemente habrá tiempo ahí donde nosotros no sabremos qué hacer, no pensamos, hermanos, que Dios va a hacer algo. A veces es como aquellos hermanos que trabajan también en diferentes rubros. Por ejemplo, el carpintero con la madera, el zapatero con los zapatos o el cuero, y que de repente dejan las cosas ahí. No sé si a usted le ha pasado a los hombres que están aquí, que les gusta hacer trabajos en el hogar. No sé si les ha pasado que de repente tienen un proyecto y dicen, voy a empezar a hacer algo, lo ponen en la mesa y pasa una semana, 2 semanas, pasa un mes y ya no hicieron nada. Y ahí está la madera, y ahí está el cuero, y ahí están los elementos esperando que llegue verdaderamente el artesano para que empiece a fabricar la pieza que le va a dar el valor que necesita. Y muchas veces nosotros, cuando somos pasados por la rueda, hermanos, por las circunstancias de la vida, a veces nosotros sentimos como que es eterno. Y sobre todo porque la rueda, hermanos, tiene una característica, y es que la rueda va girando en un mismo lugar, y nosotros creemos que nuestra vida está en la misma condición. Y voy a hablar por 2 aspectos importantes. Primero, por la vida quizá lejos de Dios, o una vida en pecado, y la otra por las circunstancias en las que tenemos que ser pasados muchas veces. La primera es cuando nosotros estamos lejos de Dios. La primera es cuando nosotros estamos en algún pecado o tenemos alguna situación que no le agrada a Dios. Mientras no abandone ese pecado, la rueda estará ahí esperando. Pero hermanos, en algún momento nosotros sabemos que Dios dice, ya no voy a permitir que mi hijo siga más. Por eso es que Dios permite algunas pruebas difíciles, hermano. Por eso es que vienen a veces enfermedades, por eso vienen a veces situaciones económicas que a nosotros nos hacen reflexionar. Y cuando ya somos colocados en la rueda, es cuando Dios dice, ahora es el tiempo, porque si lo dejo pasar, va a llegar demasiado lejos y el enemigo lo va a devorar. Usted que es padre de familia, usted que tiene hijos adolescentes, usted que sabe lo que significa dejar a un hijo perderse, hermanos, en algún momento. Usted sabrá hasta dónde podrá ponerle un alto y podrá decir, no, ahora es tiempo para ayudarlo. Así es Dios con nosotros, hermano. Pero Israel sabía que
aunque ellos, hermanos, no estaban convencidos, porque sinceramente al leer estos capítulos del libro de Jeremías, uno se da cuenta, hermanos, que el pueblo de Israel estaba totalmente cegado. Fíjense que yo tengo la versión, la Nueva Traducción Viviente, y se las voy a leer así rápidamente, solo para que tenga un contexto de cómo estaba el pueblo en ese entonces. El Señor le dio otro mensaje a Jeremías: baja al taller del alfarero y ahí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno, pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó de nuevo. Luego del Señor me dijo este mensaje: oh Israel, ¿no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás, dice el Señor, en mis manos. Y empieza a dar el anuncio y empieza a decir: si anuncio que voy a derraigar y derribar y destruir a cierta nación o a cierto reino, pero luego esa nación renuncia a sus malos caminos, no la destruiré como lo había planeado. Y si anuncio que plantaré y edificaré cierta nación o cierto reino, pero después esa nación hace lo malo y se niega a obedecerme, no la bendeciré como dije que lo haría. Y miren qué terrible, hermano. Esto es lo que a mí me trae dolor. En el versículo 11: por lo tanto, Jeremías advierte a toda Judá y a Jerusalén y diles: esto dice el Señor, en vez de algo bueno les tengo preparado un desastre. Así que cada uno de ustedes abandone sus malos caminos y haga lo correcto. Esas eran las palabras que Dios le había puesto al profeta Jeremías. Y mire cómo contesta el pueblo. Versículo 12: sin embargo el pueblo respondió: no gastes saliva, continuaremos viviendo como se nos antoja y con terquedad seguiremos nuestros propios malos deseos. Esta era la condición del pueblo. Dios estaba dispuesto a aplastarlos. Estas palabras son un poquito duras, hermano. Dios estaba dispuesto. Hay padres de familia que en la vida han tenido que dejar que sus hijos se den en la torre, como dicen, y que digan: de ahí déjalo. A veces la mejor manera de que la gente se dé cuenta que está mal es que llega hasta el final, hasta el tope. Porque uno advierte, o nos advierten, uno advierte o recibe advertencia y todo, pero muchas veces Dios permite. Yo no sé si esto es real, yo nunca he sido detective ni criminólogo, pero dicen que los detectives permitan que los delincuentes avancen en todas las fechorías que están haciendo, y es una técnica que ocupan para que cuando verdaderamente ya lo tienen bien marcado, cuando ya tienen todas las pruebas, entonces le caen encima, lo arrestan y lo tienen ya para meterlo en la cárcel. Entonces Dios muchas veces permite y dice: dale, me estás desafiando, dale, te estás alejando de mí, dale, pensás que vas a terminar bien, dale, yo te voy a mostrar que puedes terminar mal. Y saben, Dios es un Dios que permite que nos sucedan cosas terribles, hermano. Y no importa si en algún momento tenga que ver hasta con la misma muerte, no importa. Porque como para Él no hay nada imposible, a Dios, hermanos, no le cuesta volver a revivir lo que ha muerto, porque Él es Dios. Miren lo que pasó con Lázaro, por ejemplo. No era más fácil que Jesús llegara a tiempo, no era más fácil que Jesús diera una palabra, no era más fácil que hiciera algo en lo humano mucho más efectivo, pero Jesús dejó que muriera. Y todo el mundo dijo: ya, miren este Jesús, miren, ni siquiera vino. Y viene cuando ya está enterrado, cuando ya apesta, cuando ya tiene un mal olor. Y Jesús dice: no, permítanme, es que yo puedo hacer que lo que ya se destruyó, volver a levantarlo. Por eso es que hay esperanza todavía, hermanos, para la iglesia. Por eso hay esperanza para los cristianos hoy en día, de que no importa el camino que hayan transitado, no importa si se encuentran lejos de los caminos de Dios, hay un Dios como el Padre que espera al Hijo pródigo, que está con los brazos abiertos, que ha permitido que usted pase por ese valle de sombra, de muerte, pero al final de todo eso, aunque venga destrucción, el Señor lo va a levantar y tiene una esperanza futura y gloriosa para cada uno de nosotros. Pero eso es cuando nosotros estamos cerca de Dios. Entonces eso representa la rueda. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, dice Juan 15:16. No somos del mundo, pero tenemos que pasar por las circunstancias de la tierra. Simboliza en nosotros las circunstancias de nuestra vida, las adversidades
que nosotros enfrentamos día a día. Son los desiertos necesarios, como el Señor dijo al pueblo también en una ocasión en Deuteronomio, porque te hice pasar por el desierto para probarte y para saber lo que había en tu corazón. ¿Estará usted pasando por un desierto ahorita? ¿Estará siendo probado su corazón en este momento? ¿Hasta dónde ha sido la capacidad suya de poder decir gloria a Dios porque en medio del desierto el Señor no me ha abandonado? Gloria a Dios porque en medio de la crisis Dios sigue poniendo su mano. Gloria a Dios porque aunque me han rechazado, porque aunque me han visto de menos, porque aunque me han quitado las cosas en mi vida, yo aquí estoy para levantar mis manos y darle gloria y alabanza al Señor. ¿Cuántos hablan así cuando pasan por una prueba, por una dificultad? Pero hoy en día tenemos a muchos diciendo: ¿a dónde está Dios? Aquel Dios que alabamos, aquel que servimos, aquel que ofrendamos. ¿A dónde está el Señor en mi situación? No, necesitamos entender que también es necesario que seamos pasados por un desierto. Es necesario que seamos puestos, hermanos, sobre la rueda. Ahí puede estar dando vueltas la rueda. Ahí puede estar, mientras llega el artesano, ahí está el Señor diciéndonos: reflexiona, piensa lo que estás haciendo, mira hasta dónde has llegado. Mira todo el costo que hay que hacer, pero estoy dispuesto a hacerlo por amor a ti. Hay circunstancias duras que vienen a nuestras vidas. Puede que hoy usted se encuentre en alguna de ellas, o están por llegar a sus vidas, o vendrán mañana, o no sabemos cuándo. Estas circunstancias son la rueda que Dios permite para acercarnos a la presión de la mano del alfarero. Y usted sabe, hermano, que para formar una vasija, si usted deja el barro en la rueda, por muy rápido que le dé vuelta y le dé vuelta y le dé vuelta, eso no va a tomar forma. La forma empieza a tomar cuando hay presión de la mano del alfarero. El segundo símbolo, hermano, el barro nos representa a nosotros mismos. A ver, diga conmigo: barro soy. Hay una alabanza que así dice, ¿verdad? Barro soy. Mire, el barro es un elemento, hermano, que para nadie le gusta el barro. ¿A quién le gusta ir en la calle y encontrarse una carretera de barro y el vehículo se le queda pegado, o usted va a un terreno donde todos los zapatos se le llenan de barro y uno dice: el barro es tan feo, el barro es que no tiene nada de bonito? Así nos ve el mundo a nosotros, hermano. Así el diablo quiere que nos sintamos como menospreciados, como lo que no valemos. Pero saben una cosa, el barro es un elemento tan especial, hermano, que tiene una característica. Yo no sé cuántos trabajaron barro alguna vez en su vida, levante la mano. Yo recuerdo que en algún momento de mi vida agarré poquito de barro y empecé a hacer alguna figura. ¿Sabe que una característica que el barro tiene, que no es muy agradable a simple vista, pero el barro tiene algo dentro de las características? Es que el barro es moldeable. Diga conmigo: moldeable. Esa es una característica del barro. Se puede moldear. El lodo no es moldeable. El lodo es fangoso y el lodo, eso no se puede hacer nada. Pero el barro tiene una característica, que el barro puede ser moldeable. Quiere decir, hermanos, que Dios, al tomar la figura de la casa del alfarero, estaba tratando de decir que aún con las palabras que el pueblo de Judá decía: continuaremos viviendo como se nos antoja y con terquedad seguiremos nuestros propios malos deseos. Aún con esas palabras Dios dijo: pero yo sé cómo moldearte. ¿Sabe una cosa, hermano? Dios es especialista en saber moldearnos. Aunque nosotros nos neguemos, aunque nosotros digamos: no, si es que no me voy a mover de esta posición en la que estoy. Dios dice: porque eres barro, tienes una característica, eres moldeable. Pero hay algo interesante. La vasija que él hacía, ¿qué pasó? Según el mensaje de Dios al profeta Jeremías, se rompió, se dañó, quedó fea. Y miren qué bonito, porque esto representaba el dolor para el pueblo de Judá. El ser quebrado, hermanos, en el momento que estamos siendo fabricados no es fácil. Porque nosotros podemos estar viviendo en nuestra vida momentos increíbles, podemos estar teniendo éxito en lo que hacemos, podemos vivir bien, podemos tener la familia, podemos tener el trabajo, podemos tener la finanza, podemos tener un ministerio, podemos tener una iglesia como esta. Pero hay momentos, hermanos, en donde necesitamos ser quebrados. Y el quebrantamiento no le gusta a nadie. Y hay un momento determinante donde Dios dice: ya no puedo más.
la forma, la figura que está tomando mi hijo, mi hija, necesita ser moldeada. Y cuando el barro se seca, sucede otra cosa también interesante. Cuando el barro se seca, ya no se puede moldear. Si usted mete el barro al fuego y lo seca, no era así la nariz, no era así el brazo. Voy a ver si logro moldearlo. Y cuando empieza a moldearlo, ¿qué va a pasar, hermano? Entonces, ¿a dónde es el proceso que se puede moldear? Y aún Dios estaba hablando al pueblo diciéndole: miren, ¿saben una cosa? Aunque ya no haya chance para moldearlos, pues no importa, los voy a quebrar, porque no me gusta como ustedes están. Pero Dios, si tú nos quiebras, ¿vas a deshacernos? No, solo voy a hacerlos una vez más. Y ahora los voy a hacer como yo he pensado hacerlos. Eso es lo que sucede, hermanos, con nosotros. Fuimos hechos del barro. Génesis 3:19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ahí somos, dice la Biblia, porque de ella fuiste tomado, del polvo eres y al polvo volverás. El barro, como decía al principio, a simple vista no es agradable, pero en las manos de Dios, hermanos, el Señor hace obras increíbles. Si no, vea al que tiene la par, por favor, vea lo que Dios ha hecho y diga: qué hermosura la que Dios ha hecho con usted. No se eche a perder, que no lo quiebre, dígale: el Señor, si no, déjense moldear cuando lo necesita. Amén. Necesitamos tomar la actitud que tomó Job en el capítulo 42 del libro de Job, versículo 2. Yo conozco, dijo Job, que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. En otras palabras, lo que Job estaba diciendo era: ahora tú mandas, tú eres el jefe, tú eres el que me das las órdenes, el que me tiene la última palabra. Y en el versículo 5 del capítulo 42 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Sabe, hermano, que, y lo hablo personalmente también, porque este no es un mensaje que no sea aplicado o que yo no lo haya aplicado a mí mismo. Sabe que cuando nosotros nos estamos, hermano, volviendo inflexibles a Dios, dejamos de ver cara a cara a Dios. Sabe que cuando nosotros nos volvemos rebeldes a los propósitos de Dios, ya no oramos, ya no leemos la palabra, ya no nos congregamos, ya no servimos. ¿Sabe lo que está pasando? Es que dejamos de ver el rostro de Dios. Y estoy hablando de una forma figurada, pero la realidad es que cuando el alfarero toma el barro o la vasija, cuando ya está hecha, lo que hace es que empieza a verla con sus ojos. Y ese contacto, hermanos, hace que una vez más nosotros entendamos que hay un Dios que todavía puede hacer cosas en nosotros y que está pendiente para hacer cosas con nosotros. Necesitamos volvernos para ver al alfarero cara a cara. Solo en los desiertos, hermanos, solo en los momentos difíciles es que volvemos una vez más a hablar con Dios, a levantarnos en las madrugadas, a estar en lugares desiertos, a lugares solos donde empezamos a hablar con Dios y Dios dice: ahora estás entendiendo por qué he permitido esto en tu vida o en tu familia. Job antes había sido barro que no se dejaba montar sobre la rueda, pero ahora se encuentra en la casa del alfarero sobre la rueda y está siendo moldeado por el alfarero. Y Job ni siquiera había cometido pecado, él había sido nada más pasado por una prueba, pero aún así se ve las características que Dios hizo con él. El versículo dice: y la vasija de barro que hacía se echó a perder. Y sabe, hay un principio que a mí me impacta mucho y me hace pensar que Dios es el que lleva la dirección de nuestra vida, y hay un propósito, hay una línea de bendición en la vida de cada uno de nosotros. ¿Cuánto lo creen? Dios dijo lo que va a hacer con cada uno de ustedes y con mi persona. Dios sabe lo que va a hacer. Los únicos que pueden quitar el propósito de Dios somos nosotros mismos. Usted y yo podemos arruinar los planes perfectos de Dios. Y Dios dice: es que no era lo que yo tenía para tu vida, es que no es lo que yo tenía para tu ministerio, pero tú lo buscaste, tú lo hiciste, tú te fuiste a meter, y aún así te voy a moldear y te voy a alinear conforme a lo que yo quiero. Entonces muchas veces nosotros hacemos perder el trabajo de Dios cuando tomamos decisiones
cuando nos alejamos de Dios, cuando no pedimos consejo, cuando no estamos acercándonos a la presencia del Señor. No podemos decirle a Dios lo que Él debe hacer con nosotros. Usted no le puede decir: Señor, por favor, sáname ya, dame ese crédito que lo necesito ya. No podemos. ¿Por qué? Porque la Biblia misma declara en Romanos 9:20 que el barro no puede exigirle al alfarero. Dice la palabra de Dios: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me haces así? No puede, hermano. Necesitamos ser pasados y ser moldeados y volverse barro nuevamente en manos del Señor. Y en último lugar, hermanos, el alfarero, el último elemento. Dijimos 3 elementos, a ver si se acuerda y lo dice conmigo. El primero, ¿cuál era? La rueda. El segundo, el barro, que somos nosotros. Y el tercero, el alfarero, el arquitecto de nuestra vida. Dios siempre, hermano, reclama lo que es suyo. Si Dios lo ha hecho posesión a usted y a mí, de Él, aunque usted se aleje y se meta a lo más profundo de las peñas y usted se esconda, el Señor lo va a ir a reclamar. Y a Dios no le importará de dónde lo va a ir a sacar. No le importará pagar el precio que ya pagó en la cruz del Calvario, pero seguirá pagando más por usted y por mí, para que usted y yo vengamos de regreso a los caminos del Señor. Isaías 43:1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres. ¿Cuántos son posesión de Dios en esta mañana, hermano? Amén. Denle una ofrenda de palmas al Señor, porque tiene al mejor arquitecto, al mejor diseñador, y Él toma posesión de su pueblo. El único que podía quebrar al pueblo de Israel eran las manos amorosas de Dios. El único que podía cambiarlo era Dios mismo. Israel fue hecho de nuevo al permitirle ser conquistados por Babilonia. 70 años de cautiverio. En el capítulo 25 de Jeremías, usted podrá darse cuenta de cómo llega esa destrucción y ese cautiverio para el pueblo. Se recuerda las cartas que envió a los desterrados también Jeremías, cuando ya el pueblo de Israel se encontraba en el proceso, cuando ya estaba en las manos del alfarero, cuando Dios había dictado que ya todo iba a suceder. Ahí viene la promesa, porque cuando lo que Dios promete, lo hemos dicho, hermanos, Él lo cumple. Y si Dios le ha prometido que va a sacar a su familia de la condición en la que está, Él lo cumple. Y si Dios le ha prometido que ese esposo rebelde, que no quiere nada con Dios, y Dios le ha prometido que lo va a cambiar, Él lo cumple. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe por qué? Porque en Jeremías 29, 10 y 11 dijo el Señor a Jeremías: esto dice el Señor: ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años. Pero luego vendré. Oiga, aquí está la promesa. Aquí están las manos del alfarero. Luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que prometí, y los llevaré de regreso a casa. Y un versículo que hemos leído mucho y hemos recibido mucha palabra, versículo 11: pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Esa es la palabra final, el dictamen que Dios tiene cuando somos pasados por el proceso de la rueda y el barro en manos del alfarero. Siempre el Creador, hermanos, podrá ser como Él le parezca. Así que no se preocupe usted, hermano. Cuando alguien me pregunta y me dice: pero no sé cómo va a terminar mi familia, y yo le digo: ¿usted tiene algún testimonio de algo que Dios haya hecho en el pasado con su familia? Sí, Dios nos libró de esto y lo otro. Entonces, así mismo como Dios lo hizo en ese tiempo, lo hará una vez más. Solo espere el cumplimiento de la promesa de Dios para su tiempo, para su vida, y sométase a las manos del alfarero y avance. Dios nos está moldeando aún en este momento. Eso va a doler, pero en sus manos seremos cada día como Dios le parezca, y nos pareceremos más a Cristo Jesús. Muchas gracias por haber estado siguiéndonos en las diferentes plataformas digitales donde transmitimos. Ha sido un precioso momento el servicio que hemos celebrado delante del Señor, edificando la vida de cada uno de nosotros. Y este es un momento muy importante. Deseo invitarles a que abran su corazón y reciban al Señor Jesucristo
como su único y suficiente Salvador personal. Si está de acuerdo con hacerlo, repita esta oración después de mí. Señor, te entrego mi vida a esta hora. Reconozco que soy pecador y que solamente en ti encontraré el perdón. Lávame con tu sangre en este mismo momento y conforme a tu palabra, escríbeme en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si hizo esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Es importante que busque una iglesia donde congregarse para poder crecer en su vida espiritual. Desde luego, les ofrezco la iglesia que yo presido, Templo Cristiano de las Asambleas de Dios. Nos veremos en una próxima oportunidad. Que Dios los bendiga.